Bueno, comenzamos con una nueva unidad que es la de primeros auxilios. Vamos a ver qué son los primeros auxilios. Los primeros auxilios es todo lo que yo puedo hacer, o sea, el conjunto de actuaciones que permiten que se pueda atender de forma inmediata a la persona, pero ¿hasta cuándo? Hasta que llegue la asistencia médica profesional. Entonces, ¿con qué finalidad? Con el fin de que si hay riesgo de vida de la persona, prolongar la vida de la persona, o en el caso de que haya lesiones, que esas lesiones no empeoren. Bueno, estas son ciertas condiciones y requisitos que debe tener el socorrista para brindar esos primeros auxilios. Primero, que el socorrista debe actuar con rapidez, pero a su vez mantener la serenidad. Si el socorrista entra en pánico, es preferible que no haga nada antes que complique la situación. Asegurarse de que en esa zona no exista más peligro, o sea, eso se conoce como escena segura. Tiene que examinar detenidamente al accidentado, o sea, realizar la evaluación primaria y la evaluación secundaria, que después vamos a ver en qué consiste cada uno. Cuidar al máximo en el manejo del accidentado, o sea, no mover al accidentado principalmente cuando se trata de accidente de tránsito, porque si hay lesiones en la columna vertebral podemos empeorar las cosas. O sea que todo lo que el socorrista realiza debe ser para ayudar al accidentado y no empeorar la situación. Siempre en el caso de que haya muchos accidentados, siempre empezar con el que está en peores condiciones, pero no luchar contra lo imposible. O sea, si el accidentado está atrapado entre los hierros retorcidos de un vehículo y no lo podemos sacar y no lo podemos brindar esos primeros auxilios, no luchemos contra algo que es imposible, atendamos a los demás. Hay que en todo momento brindarle tranquilidad al accidentado. Eh, ya viene el servicio de salud, quédate tranquilo, estás en buenas manos. Evitar que baje la temperatura corporal, o sea, mantenerlo caliente. ¿De qué forma? Bueno, taparlo si es que tenemos sábana frazada o un abrigo que tengamos a nuestra disposición. Bueno, la cuestión que le mantengamos caliente. En el caso de que el accidentado esté inconsciente, ponerle una postura de seguridad siempre mientras que esté inconsciente y no fue un accidente de tránsito, porque si es un accidente de tránsito hay que evitar moverlo por las posibles lesiones en la columna. Pero si no, si es otro tipo de accidente y la persona está inconsciente, puede vomitar o puede terminar asfixiándose con sus propios fluidos. Entonces hay que ponerle en una postura de seguridad. Procurar la atención médica en forma inmediata, o sea que hay que avisar al servicio de salud. No dejar que personas curiosas intervengan, porque los curiosos pueden molestar o empeorar la situación. Al accidentado no hay que darle tampoco ni de comer ni de beber, tampoco darle medicamentos, y no hay que abandonar al herido, con excepción de que solamente haya un socorrista que no cuente con un teléfono celular y es necesario ubicar, o sea, buscar ayuda. Entonces sí puede abandonar, pero para buscar ayuda, o en el caso de que sí cuente con un teléfono celular, pero no sabe la ubicación, porque no sirve llamar al servicio de salud y no saber dar una ubicación exacta como para que llegue al lugar. Bueno, vamos a ver la diferencia entre lo que es la muerte clínica y la muerte biológica. Hablamos de muerte clínica cuando no hay actividad cardíaca, o sea, el corazón se detiene o está fibrilando, entonces no bombea sangre, no hay pulso, no hay presión arterial y tampoco ingresa aire a los pulmones. Pero no es lo mismo la muerte biológica. La muerte biológica se produce cuando las neuronas no reciben oxígeno después de haber transcurrido un tiempo. Se calcula más o menos, o sea, después de 4 a 6 minutos que las neuronas no reciben oxígeno, comienzan a morirse. Se calcula que se pierde el 10% de posibilidad de recuperación por cada minuto que pasa, o sea que después de 10 minutos ya es algo irreversible.
O sea que en la muerte clínica se puede recuperar al paciente, en cambio cuando se produce la muerte biológica ya es algo irreversible. Bueno, ahora vamos a continuar con los conceptos de emergencia y urgencia. Cuando hablamos de emergencia, hablamos de una situación, bien por una patología o bien por un accidente, que va a requerir la intervención especializada de servicios de médicos en un tiempo prácticamente inmediato, porque compromete la vida del paciente. Emergencia sería, por ejemplo, una parada cardiorrespiratoria, una hemorragia que no se puede colapsar porque es una hemorragia arterial, una necesidad de cirugía urgente por algún problema intestinal, por ejemplo, etcétera, ¿no? Tiene pulso, parece que está en parada. Que está en filiación ventricular, chicos. En cambio, la urgencia es una situación también de patología o bien por un accidente que requiere también intervención médica rápida, pero no con la inmediatez ni con la gravedad que la emergencia. Es decir, que podemos a lo mejor no retrasar, pero a lo mejor tener un tiempo de maniobra más o menos de 1 hora, 2 horas, y que además la gravedad no pone en riesgo la vida del paciente. En el momento en que una urgencia pasa a ser una emergencia, es decir, pone en riesgo la vida del paciente, ya pues pasaría a tener ese otro calificativo, el de emergencia. Bueno, ¿qué debo hacer cuando me encuentro ante una situación de emergencia? Bueno, tengo que aplicar el protocolo PAS. Estas siglas significan proteger, protegerme a mí, proteger a la víctima, avisar y socorrer. Bueno, para proteger hay que tener en cuenta 3 reglas básicas de seguridad. Primero, la escena segura. ¿En qué consiste la escena segura? Si uno va a actuar como auxiliador, hay que tener una vista panorámica, o sea, mirar hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia adelante y hacia atrás, porque hay que detectar posibles riesgos potenciales o latentes. Otra cosa es la seguridad. Primero mi seguridad como auxiliador y después, una vez que yo estoy seguro como auxiliador, recién ahí pensar en la seguridad de la persona que va a ser auxiliada. Por ejemplo, en el caso de un accidente de tránsito, bueno, yo llego con el vehículo, primero tengo que poner baliza antes de descender del vehículo, o sea, prender las luces de posición, poner baliza, ponerme el chaleco refractario, colocar los triángulos como para que ni yo como auxiliador ni la víctima sean embestidos por otro vehículo. Y después hay que evaluar la situación, porque esto tengo que informarle al sistema de emergencia médica, o sea, tengo que ver cuál fue la causa del accidente, la cantidad de personas lesionadas, si hay una, si hay varias, el estado de conciencia, si está en estado de conciencia o inconsciencia, y las edades aproximadas. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un riesgo potencial y un riesgo latente? El riesgo potencial es aquel que aparece mientras yo estoy realizando la atención de la víctima. Por ejemplo, acá en este caso hubo un accidente donde colisionaron 2 vehículos, pero mientras que yo le estoy asistiendo a la víctima, uno de ellos comienza a incendiarse. Ese es un riesgo potencial. Ahora, los riesgos latentes son aquellos que ya existen cuando yo llego al lugar de la urgencia o de la emergencia. Por ejemplo, acá yo llegué y en el lugar del accidente hay un derrame de un líquido inflamable, entonces eso es un riesgo latente. Bueno, ¿en qué situaciones yo no debo asistir a la víctima y solamente activar el sistema de emergencia médica, o sea, avisar cuando es una situación que no garantiza mi seguridad? Por ejemplo, si yo llego a la escena y hay un vehículo con riesgo de incendio, inestable, entonces no debo asistir a la víctima. Tampoco cuando hay estructuras eléctricas de alta tensión, porque corro el riesgo de terminar electrocutado, o cuando haya materiales peligrosos, inflamables, o también en el caso de derrumbes, cuando hay riesgo de caída de escombros, entonces tampoco no debo asistir
a la víctima, sino simplemente activar el sistema de emergencia médica. Bueno, una vez que compruebo que la escena es segura, activo el sistema de emergencia médica, o sea que lo que hago es avisar, ¿sí? ¿Cómo hago? Bueno, tengo que llamar a los números de emergencia que son el 107 o el 901 en el caso de la Argentina, dar nombre completo y brindarle también nuestro número de teléfono. ¿Por qué? Porque en el caso de que no encuentren la dirección exacta me puedan llamar nuevamente. ¿Qué debo informar? La dirección exacta de donde ocurrió ese accidente y hay una o varias personas en situación de emergencia. Por ejemplo, en el caso de que se trate de una ciudad, dar el nombre de la calle, las calles laterales. En el caso de que se trate de una ruta, el número de la ruta, la dirección en la que viajaba y también otras referencias como por ejemplo a la altura de qué kilómetro ocurrió ese accidente, o si no sé a qué altura ocurrió, bueno, cuántos minutos viajé aproximadamente desde un punto de referencia, como para que el personal de emergencia médica pueda llegar, o si no algún punto de referencia frente a mí vio tal cosa. Tengo que brindar también otras informaciones, como por ejemplo el número de personas accidentadas, el estado de gravedad, el estado de conciencia, el tipo de víctimas, o sea, el sexo y la edad aproximadamente, si hay niños o adultos o solamente personas adultas involucradas, y el tipo de lesiones si un accidente de tránsito o por un derrumbe o electrocución, y si hay peligro también de que pueda empeorar la situación, o sea, peligros potenciales o latentes. Pero no debo cortar, porque yo debo ser el último que tengo que cortar la llamada, porque probablemente el servicio de emergencia médica tenga que realizarme otras preguntas. Si no me realiza ni una pregunta y me autoriza a cortar la llamada, bueno, recién ahí corto la llamada. Bueno, en el caso de que en el lugar de la escena haya más personas, yo como auxiliador puedo pasar a la siguiente etapa, que es socorrer, pero antes pedir a alguna de las personas que están presentes que avisen al sistema de emergencia médica. No puedo decir, che, alguien puede llamar, porque pueden haber un montón de personas con teléfono celular. Yo no puedo saber si alguien llamó o no, porque a lo mejor alguno está sacando foto, otro estaba hablando con algún familiar, entonces tengo que dar órdenes claras y precisas. Vos de la camisa roja llama al 107 y da aviso de que hay, bueno, tantas personas lesionadas o una persona lesionada, y darle toda la información y avísame después que realizaste la llamada, porque si no pueden haber, primero que no hay que, cuando se da esa orden, no utilizar, o sea, utilizar alguna referencia que esté relacionada con su ropa y no con su característica física, vos petizo, vos alto, o vos trigueño, vos polaco, porque eso puede ofender a las personas que están presentes. Entonces siempre hay que utilizar alguna referencia que tenga que ver con su color de ropa. Bueno, una vez que se activó el sistema de emergencia médica, pasamos a la siguiente etapa, que es la de socorrer. Bueno, una vez que activamos el sistema de emergencia médica, pasamos a socorrer, o sea, brindarle asistencia a la víctima. Para brindar la asistencia a la víctima, primero que nosotros tenemos que mantener la tranquilidad y la calma, y también tranquilizar a la víctima. En el caso de accidentes traumáticos, no mover al accidentado, y después realizar la exploración primaria, que principalmente consiste en determinar los signos vitales, y si estamos en condiciones, si estamos capacitados, podemos, luego de la exploración primaria, realizar la exploración secundaria. Mientras tanto esperamos que vengan los médicos, o sea, la ambulancia con especialistas médicos. Bueno, la evaluación primaria consiste primero en determinar el estado de conciencia de la persona. ¿Cómo determinamos el estado de conciencia de la persona? Tomándolo de los hombros fuertes
y haciéndoles preguntas, lo que se conoce como preguntas tontas. ¿Está bien? ¿Cómo te sentís? O sea, obvio, si la persona está tendida en el piso y no se siente bien, pero bueno, por eso se habla de preguntas tontas, o ¿me escuchás? Entonces, si la persona responde, quiere decir que está en estado de conciencia, y entonces lo dejamos en esa misma posición y solamente lo controlamos. Ahora, si no nos responde, podemos provocarle dolor, porque a veces el dolor puede hacer que responda. Por ejemplo, o pellizcándole, o si no, le abrimos la camisa o la ropa que tiene y le friccionamos fuertemente con los nudillos de los dedos el esternón, y eso provoca dolor y entonces puede hacer que responda. Si no responde, está inconsciente. Entonces, si está inconsciente, hay que aplicar lo que se conoce como ABC. Bueno, ¿qué es el ABC? El ABC es abrir vías aéreas, buscar respiración y controlar el pulso. Entonces, ¿cómo abrimos las vías aéreas? Esta persona, en la posición que está, lo que nosotros tenemos que hacer es apoyar una de las manos en la frente y con la otra mano elevamos el mentón. Así dejamos abiertas las vías aéreas como para que ingrese y salga el aire. Bueno, en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es buscar la respiración. ¿Cómo buscamos la respiración? Una vez que abrimos las vías aéreas, lo que hacemos es acercar el pabellón auricular a la boca y a la nariz de la víctima y observar el tórax. Entonces, si vemos que se eleva o desciende el tórax es porque está respirando, o sea, eso se conoce como ver, oír y sentir. Pero a su vez podemos oír los movimientos de aire, entrada y salida de aire de los pulmones, y también podemos sentir en nuestra mejilla la salida y la entrada de aire a los pulmones. Entonces, si respira pero está inconsciente y no fue un accidente traumático, lo que conviene es colocarlo en la posición lateral de seguridad. ¿De qué forma? Bueno, el socorrista tiene que colocarse de rodillas al lado de la víctima y con la extremidad superior que está más próxima, o sea, de la extremidad superior de la víctima que está más próxima al socorrista, colocarlo en un ángulo de 90 grados y la otra, la extremidad inferior que está más alejada del socorrista, flexionar la rodilla y girarlo lentamente para ponerlo en esta posición lateral de seguridad. ¿Por qué? Porque puede ser que se pueda ahogar con sus propios fluidos, o sea, ya sea vómito o mucosidades. Ahora, si no hay respiración o tiene una respiración boqueante, que es semejante a el boqueo que realiza el pez cuando se lo saca del agua, entonces eso quiere decir que hay un paro cardiorrespiratorio, y entonces en vez de pasar, o sea, lo que se recomienda en estos momentos, o sea, podemos pasar a realizar el protocolo C, que es controlar el pulso, pero en la mayoría de los casos lo que aconsejan, porque si se controla el pulso uno no debe tardar más de 10 segundos. Y si uno no tiene experiencia, entonces para detectar la arteria carotidia, entonces es preferible directamente pasar a realizar el RCP. Bueno, ahora les voy a comentar cómo se puede percibir el pulso carotídeo. Bueno, ¿cómo podemos tomar el pulso carotídeo? Bueno, primero lo que tenemos que hacer es identificar la nuez de Adán y deslizar lentamente el dedo índice y medio hacia los costados hasta que nos posicionemos por delante del músculo esternocleidomastoideo, y ahí podemos percibir el pulso carotídeo, ¿sí? Si no hay pulso carotídeo es porque hay un paro cardiorrespiratorio. Normalmente se aconseja no llegar a este paso, sino que comenzar lo antes posible con la reanimación cardiopulmonar, porque segundos o minutos perdidos es tiempo de posibilidad de que no podamos recuperar al paciente. Porque si la persona no respira, probablemente su músculo cardíaco esté fibrilando, y entonces cuanto antes comencemos con las compresiones torácicas, mejores.